Imagina esto. Una noche tranquila en mi sala acogedora, solo el tic-tac del reloj y el zumbido lejano del tráfico. Soy María, una viuda de 55 años que ha dedicado su vida a criar a mi única hija, Elena, con todo el amor del mundo. Elena era mi todo, brillante, amable, siempre sonriendo. Pero esa noche todo cambió. Estaba revisando mi teléfono. Mensajes de amigos, cuando llegó una notificación de un remitente anónimo. Un video adjunto en un email sin asunto. La curiosidad me ganó, lo reproduje. Y lo que vi me heló la sangre. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle like al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mis manos temblaron al ver a mi yerno, Carlos, en su dormitorio. Gritaba a Elena, el rostro deformado por la ira. Luego levantó la mano y la golpeó, tan fuerte que ella tropezó. Pero lo peor, mírate, le dijo con desprecio, llorando como una bebé. Esto es lo que te ganas por contestar. Elena suplicó, pero él siguió, burlándose de sus lágrimas. Dios mío, pensé, ¿cómo es posible? Carlos, el hombre que nos conquistó a todos cuando se casó con Elena hace 5 años. El empresario exitoso con sonrisa fácil y promesas de felicidad. Pausé el video, el corazón latiéndome como un tambor. ¿Quién lo envió? ¿Por qué ahora? Lágrimas nublaron mis ojos, pero la rabia empezó a arder en mi pecho. Esto no era una pelea, era crueldad pura. Tenía que hacer algo. Pero primero retrocedamos, porque este horror no empezó con el video. Se había estado cocinando por años, escondido tras puertas cerradas. Volvamos al inicio. Elena conoció a Carlos en la universidad. Ella estudiaba enfermería, llena de sueños de ayudar a la gente. Él, en negocios, ambicioso y decidido. Se enamoraron rápido, demasiado rápido ahora que lo pienso. La conquistó con citas románticas, flores y charlas de un futuro juntos. Recuerdo el día que le propuso. Un picnic al atardecer en el parque, de rodillas con un anillo brillante. Elena me llamó llorando de alegría. Mamá, es perfecto, y yo le creí. Todos lo hicimos. Su boda fue hermosa, una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo, flores blancas por todas partes, risas en el aire. Carlos juró amarla y protegerla. Lo abracé ese día, dándole la bienvenida como hijo. Pero pronto aparecieron grietas. Al principio cosas pequeñas. Se ponía celoso si Elena salía con amigas, o hacía comentarios despectivos sobre su trabajo, diciendo que ser enfermera era poco para ella ahora que él proveía. Lo ignoré, pensando en ajustes de recién casados. Elena me aseguraba que todo estaba bien. Solo está estresado por el trabajo, mamá, decía con una sonrisa forzada. Pero con el tiempo, esas sonrisas se apagaron. Elena visitaba menos, siempre con excusas. Cuando venía, notaba moretones en sus brazos, a veces en el cuello. Me caí en el trabajo, explicaba, evitando mi mirada. Me preocupaba, pero negaba todo. Carlos llamaba sin parar cuando ella estaba conmigo, controlando. Parecía posesivo, pero no quería interferir. Las madres caminamos por una línea fina, ¿sabes? Presiona mucho y alejas a tu hija. Luego vino el embarazo. Elena estaba feliz al saber que esperaba su primer hijo. Por un tiempo todo pareció mejorar. Carlos la mimaba comprando ropita para el bebé y pintando el cuarto. Pero después de nacer la pequeña Sofía, la oscuridad regresó. Elena me confió una vez, susurrando sobre café. Carlos se enoja tanto a veces. Dice que no hago suficiente. Le pedí que hablara con alguien, pero negó con la cabeza. Es el estrés de ser padres nuevos. Pasará. Mirando atrás, ojalá hubiera hecho más. Pero el hindsight es cruel, ¿verdad? Ese video fue la prueba que necesitaba. El despertar que rompió las ilusiones. Sentada en la oscuridad, reproduciéndolo una y otra vez, un fuego se encendió en mi pecho. Este hombre había traicionado a mi hija, a nuestra familia. Pensaba esconderse tras su encanto, pero ya no. No sabía quién envió el video, pero una cosa era clara. Debía proteger a Elena. Y si eso significaba exponer a Carlos al mundo. Digamos que la venganza empezaba a susurrarme al oído. Pero, ¿cómo escaló todo a esto? Quédate conmigo, porque la historia apenas comienza. Los días después de la boda de Elena se convirtieron en una rutina que al principio parecía perfecta. Yo intentaba acostumbrarme a ser suegra, visitándolos los fines de semana con comida casera y anécdotas de cuando mi marido vivía. Les decía siempre, «Llevo la comunicación es lo más importante». Carlos asentaba con esa sonrisa educada.
pero sus ojos siempre parecían estar en otro lado, calculando algo. Elena se volcó por completo en hacer de su casa un hogar soñado. Pintaba las paredes de colores suaves, plantaba flores en el jardín, hasta empezó un pequeño blog con consejos de hogar. A él le gusta así, decía encogiéndose de hombros. Al principio pensé que era amor, querer complacer al esposo. Pero luego vino el silencio. Sus amigas de la universidad desaparecieron. Cuando preguntaba respondía, estamos ocupados, Sue. Hasta que un día me llamó Lisa, su mejor amiga, preocupada. María, Elena no contesta mis mensajes hace meses. ¿Está todo bien? La confronté con cuidado. Elena dudó, bajó la mirada y confesó. A Carlos dice que algunas amigas son mala influencia. Que debo concentrarme en nuestra vida, Sentí un nudo en el estómago. Eso no era amor, era control. Las peleas empezaron a filtrarse. Llamaba por las noches y a veces escuchaba gritos de fondo. «Llega, no pasa nada, mamá», susurraba ella y colgaba rápido. Una noche llegó a mi casa sin avisar, con los ojos hinchados. Se derrumbó en mis brazos. Tuvimos una discusión fuerte, Me contó que Carlos la había acusado de coquetear con un compañero. Y rompió un plato contra la pared, dijo temblando. No había moretones esa vez, pero el miedo en su voz me atravesó como un cuchillo. Le supliqué que lo dejara. Negó con la cabeza. Dida, lo amo, mamá. Se disculpa y todo mejora. Palabras que he oído tantas veces de mujeres atrapadas. Carlos llegó una hora después con flores, todo encanto y arrepentimiento. Perdón, María, me pasé yo. La abrazó y ella se derritió en sus brazos. Los vi irse en el auto y me quedé mirando la calle vacía, con el corazón apretado. ¿Cómo ayudar cuando ella no quiere ser ayudada? Los meses pasaron y el patrón se repitió. Elena se volvió más callada. Su luz se apagaba. En las reuniones familiares, Carlos hablaba de sus ascensos, de lo exitoso que era, y Nicole soltaba comentarios hirientes. Mi esposa cree que es chef, pero mejor no hablemos del asado quemado de la semana pasada. Y todos reían, todos menos yo. Yo veía el dolor en los ojos de mi hija. Y luego llegaron las marcas, un ojo morado disimulado con maquillaje en acción de gracias. Me di contra una puerta, decía. La aparté y le susurré. Elena, esto no es normal. Mereces algo mejor. Lágrimas asomaron. Por favor, mamá, no hagas un escándalo. Está estresado por el trabajo, Me sentí tan impotente, viendo a mi hija desvanecerse y sin poder hacer nada. Lo que no sabía era que Carlos ya estaba grabando su crueldad. ¿Por qué? Tal vez para sentirse poderoso. Tal vez para amenazarla después, pero ese video sería su caída. Y mientras yo juntaba las piezas, la rabia crecía. La traición era más profunda de lo que imaginaba. Pronto dejaría de ser silenciosa. La tormenta se acercaba. Y Carlos aún no tenía idea. Los meses siguientes a esa primera confesión de Elena fueron como caminar sobre vidrio roto. Cada paso dolía más que el anterior. Yo vivía con un nudo permanente en la garganta, contando los días hasta que mi teléfono sonara con su voz temblorosa al otro lado. Las noches eran las peores. A veces me llamaba a las 2 de la mañana, susurrando para no despertarlo. Mamá, hoy se puso muy mal yo. Y luego silencio. Solo su respiración agitada y algún sollozo ahogado. Yo me quedaba muda, apretando el teléfono como si pudiera abrazarla a través de la línea. ¿Te lastimó, Joe?, preguntaba con voz rota. No, siempre la misma mentira que se repetía como un eco cruel. Descubrí que Carlos tenía una doble cara que ni yo imaginaba. Lisa, la amiga fiel, empezó a contarme cosas que Elena nunca se había atrevido a decir. A María, él tiene otras mujeres, varias, las conocí en un evento de la empresa. Coquetea abiertamente, y cuando Elena lo confrontó, le dijo que estaba loca, que era su imaginación. Mi hija, mi niña fuerte y dulce, viviendo con un hombre que la engañaba, y después la hacía dudar de su propia cordura. La rabia me quemaba por dentro. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía mirarla a los ojos después de tanto daño? Y luego estaba Sofía. La pequeña, con sus 3 añitos, empezó a hacer preguntas que partían el alma. ¿Por qué papá grita a mamá? ¿Por qué mamá llora cuando cree que no la ve yo? Yo la distraía con cuentos, pero cada vez que la abrazaba, sentía que le robaba un pedacito de infancia que nunca recuperaría. Carlos usaba a la niña como arma. Casi me dejas. Te quito a Sofía. Nunca la verás crecer.
Elena se quedaba paralizada. El miedo la tenía encadenada. Una tarde, mientras él estaba en una reunión de trabajo que duró toda la noche, Elena me llamó llorando desconsolada. Había encontrado más videos en la computadora de Carlos. No solo el que yo tenía docenas. Discusiones grabadas, golpes, risas crueles mientras ella suplicaba. Ya los mira cuando está solo, como si fueran trofeos. Oh, me dijo con la voz quebrada. Sentí náuseas. Ese hombre no solo la lastimaba, disfrutaba reviviendo su dolor. Le pedí que copiara todo en un USB. Lo hizo temblando, mirando por encima del hombro cada 2 segundos. Nos encontramos en un parque lejano, lejos de cámaras y ojos curiosos. Cuando me entregó el pendrive, sus manos sudaban frío. Dea, ¿y si se entera mamá? Yo la abracé fuerte. Llega no se enterará. Revisaba el teléfono de Elena. Preguntaba dónde había estado, con quién hablaba. Una noche la acorraló. ¿Con quién te reúnes a escondidas? Ella negó todo, pero él la agarró del brazo con tanta fuerza que dejó marcas moradas. Me llamó esa misma noche, rota. Llega no aguanto más, mamá, no puedo. Oh, ahí lo supe. La traición había cruzado todas las líneas. Ya no era solo proteger a mi hija, era destruir al monstruo que la había convertido en sombra. La venganza ya no era un susurro. Era un grito que crecía dentro de mí, y pronto él iba a escuchar ese grito. La venganza no nace del odio puro, nace del amor que te han arrancado a pedazos, y yo, María, ya no podía seguir mirando cómo mi hija se desangraba en silencio. Con el USB lleno de videos en la mano, sentía que por fin tenía un arma. No una de fuego, sino una de verdad, cruda y afilada. Lo primero fue protegerla. Ayudé a Elena a preparar una maleta secreta, ropa para ella y para Sofía, documentos importantes, el osito favorito de la niña. Todo guardado en el fondo del armario, listo para huir en cualquier momento. Lisa, bendita sea, nos ofreció su casa como refugio temporal. Diablo que sea por Elena, me dijo con voz firme. Ya no pienso quedarme de brazos cruzados. Luego vino lo legal. Mi amiga abogada, Ana, revisó los videos con el ceño fruncido. Esto es evidencia sólida de violencia doméstica, María. Podemos pedir una orden de protección de emergencia hoy mismo. Ojo. Sus palabras me dieron esperanza, pero también miedo. ¿Y si Carlos se enteraba antes? ¿Y si intentaba llevárselas a la fuerza? Yo quería más que una orden. Quería que el mundo viera quién era realmente Carlos, ese hombre que sonreía en las fotos familiares, que presumía de ser un gran proveedor. Era un monstruo que grababa el sufrimiento de su mujer como si fuera entretenimiento. Decidí usar sus propias armas contra él. Ana me conectó con una periodista de un canal nacional, que siempre había cubierto historias de violencia contra la mujer. Le envié los videos editados con cuidado, el rostro de Elena borroso para protegerla, pero la risa cruel de Carlos, sus insultos y sus golpes, todo nítido, imposible de negar. Añadí unas pocas líneas mías. A esto pasa detrás de puertas cerradas. Ya no más silencio. Ya no más miedo. Elena estaba aterrorizada, pero decidida. Me dijo entre lágrimas. Hazlo, mamá. Por Sofía. Por todas las que están pasando lo mismo y no tienen voz. Acordamos el momento perfecto. Acordamos el momento perfecto. Carlos estaría de viaje de negocios 3 días. Era nuestra ventana. Los días previos fueron un infierno de tensión. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se me subía a la garganta. ¿Y si él sospechaba? ¿Y si revisaba la computadora y veía que faltaban archivos? Dormía poco. Me despertaba sudando, imaginando que él aparecía en mi puerta exigiendo saber dónde estaba su familia. Pero la rabia me mantenía en pie. Pensaba en las noches que Elena había llorado sola, en las veces que Sofía había visto a su mamá asustada, en cómo Carlos se reía mientras la humillaba. No iba a parar. La exposición sería pública, masiva, que todo el país viera el video que él mismo grabó con tanto orgullo, que su imagen perfecta se rompiera en 1000 pedazos. El plan estaba listo. La maleta preparada, la orden de protección en marcha, la periodista esperando la señal. Solo faltaba apretar el botón. Y cuando llegara ese momento, Carlos iba a entender que el silencio que él le impuso a mi hija se había convertido en el rugido que lo iba a destruir. El día llegó como una tormenta que se rompe después de meses de nubes negras. Elena y Sofía salieron de la casa al amanecer, cuando Carlos aún dormía profundamente tras su última noche de trabajo.
Yo las vi partir desde la ventana de mi cocina, con el corazón en un puño. Elena me miró una última vez desde el auto, sus ojos llenos de miedo y de algo más, de esperanza. Le susurré al aire. Sé fuerte, mi niña. Ya casi terminaré. Horas después, Ana me llamó. La orden de protección había sido entregada en la oficina de Carlos. Lo imaginé ahí en su traje impecable recibiendo los papeles frente a sus compañeros. Ana me contó que gritó, que exigió hablar con Elena, que amenazó con abogados. Pero ella ya estaba a salvo en el refugio, teléfono apagado, lejos de su alcance. Entonces, llegó el momento que había esperado con una mezcla de terror y furia contenida. La periodista publicó la historia. El titular fue directo como un golpe. Yalba video impactante expone a esposo abusivo. Se ríe mientras golpea a su esposa. El fragmento editado se viralizó en minutos. Las redes explotaron. Miles de personas compartiendo, comentando con rabia, con lágrimas. Esto es asqueroso. ¿Cómo alguien puede reírse de tanto dolor? Esa numeral basta de silencio. El video que Carlos había grabado con tanto orgullo ahora lo perseguía por todo el país. Esa misma tarde su empresa lo despidió. Daño a la reputación, dijeron en un comunicado frío. Sus amigos empezaron a desaparecer. Algunos le escribían: Llega, no puedo creer que seas tú. Otros simplemente lo bloquearon. Por la noche, los noticieros nacionales ya lo tenían. Analistas hablando de violencia doméstica, de cómo el abuso se esconde detrás de sonrisas perfectas. El presentador dijo exactamente lo que yo había soñado. Ahora todo el país está viendo ese video. Carlos me llamó esa noche. Su voz era un rugido de furia y desesperación. Fuiste tú, me vas a pagar esto. Yo me quedé en silencio unos segundos, dejando que el peso de sus palabras cayera. Luego con calma le dije: Ya gano, Carlos, no fui yo, fue tu propio video. Tú mismo lo grabaste. Tú mismo lo convertiste en tu sentencia. Colgué. Nunca había sentido tanto alivio y tanto dolor al mismo tiempo. La policía actuó rápido. Con el video y la orden de protección lo detuvieron esa misma semana. Lo vi en las noticias. Esposado, cabeza baja, sin esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. No había risas esta vez. Solo silencio. Elena me llamó desde el refugio, llorando, pero de alivio. Mamá. Se acabó de verdad, Ego. Yo también lloré, pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de victoria, de justicia, de amor que al fin había ganado. La venganza no fue dulce, fue necesaria. Y en ese momento, cuando todo el país vio lo que él había escondido, entendí que el silencio que él le impuso a mi hija se había convertido en el eco más fuerte que jamás escucharía. La resolución llegó despacio, como cuando amanece después de una noche interminable de tormenta. Carlos quedó tras las rejas, esperando juicio. Y por primera vez en años, sentí que podía respirar sin que el miedo me apretara el pecho. Elena y Sofía se mudaron conmigo a la casa donde Elena creció. Al principio todo era silencio, pasos cautelosos, puertas que se cerraban con suavidad, como si temieran despertar al pasado. Sofía empezó a correr por los pasillos riendo, llenando los rincones con su voz infantil. Elena, mi Elena, empezó a sonreír de nuevo, sonrisas verdaderas, no esas que ponía por compromiso. Buscamos ayuda profesional, terapia individual para ella, terapia familiar para las tres. Al principio le costaba hablar de lo que había vivido. Se quedaba mirando al suelo, con las manos apretadas, pero con el tiempo las palabras salieron, como veneno que sale del cuerpo. Mamá, durante mucho tiempo pensé que yo era el problema, me confesó una tarde entre lágrimas. Diga que si yo fuera mejor esposa, mejor madre, él no se enojaría. La abracé tan fuerte que sentí su corazón latiendo contra el mío. Nunca fuiste tú, mi amor, nunca os enfrentó la justicia. El juicio fue rápido y contundente. Los videos que él mismo grabó fueron la prueba irrefutable. Lo condenaron a varios años de prisión por violencia familiar agravada. Cuando lo vi en las noticias esposado y con la cabeza gacha, no sentí alegría, sentí una tristeza profunda por lo que pudo haber sido y nunca fue. Pero sobre todo sentí alivio. Ya no tenía poder sobre nosotras. Elena retomó su carrera de enfermería, pero a medio tiempo. Quería estar con Sofía, reconstruir lo que él le había robado. Empezó a salir con amigas otra vez, a reírse de verdad, a soñar con cosas pequeñas que antes le daban miedo.
Un viaje, un curso, tal vez algún día, alguien nuevo, pero sin prisa. Lleva por ahora, me dijo una noche mientras preparábamos la cena. Ecado, lo único que quiero es sentirme segura. Y contigo lo estoy yo. Sofía ya pregunta menos por Eka papae. Cuando lo hace, le explicamos con palabras simples y mucho cariño que a veces los papás toman decisiones equivocadas y necesitan tiempo para aprender. Ella asiente, abraza su osito y sigue jugando. Los niños tienen esa fuerza increíble de seguir adelante. La casa se llenó otra vez de olor a café por las mañanas, de música suave por las tardes, de risas que suben desde el patio. Cada día era una pequeña victoria. Cada abrazo era un recordatorio de que el amor verdadero no lastima, no humilla, no graba el dolor para revivirlo. La traición nos rompió en 1000 pedazos, pero nos reconstruimos juntas, más fuertes, más unidas, más conscientes de que el silencio nunca es protección. El silencio es complicidad. Y cuando miro a mi hija y a mi nieta jugando en el jardín, con el sol de la tarde bañándolas, sé que todo valió la pena. La venganza no fue destruir a Carlos. Fue devolverle la vida a las que él quiso apagar. Fue hacer que volvieran a brillar. El tiempo pasó, y lo que al principio parecía solo supervivencia se convirtió poco a poco en verdadera sanación. La casa, que antes guardaba ecos de gritos y llantos ahogados, ahora se llenaba de sonidos nuevos. El tintineo de tazas de café por la mañana, la risa de Sofía jugando en el patio, las conversaciones tranquilas de Elena y yo sentadas en el sofá hasta tarde. Pero la historia no terminó con la condena de Carlos. Ese video que él grabó con tanta crueldad siguió viajando. Millones de personas lo vieron. Las redes no paraban de hablar. Hashtags como numeral ya no más silencio y numeral justicia para Elena se hicieron tendencia durante semanas. Mujeres de todo el país escribieron mensajes privados a Elena. Diego, gracias por mostrarlo. Yo también estoy pasando por lo mismo, y hoy por primera vez le dije a alguien, estoy saliendo de mi casa mañana, Cada mensaje era como un pequeño milagro. Lo que Carlos quiso usar para humillar, se convirtió en la luz que ayudó a muchas a escapar. Elena decidió, con el tiempo, compartir su historia de forma anónima. Dio entrevistas cortas, siempre con la voz distorsionada y sin mostrar el rostro. Habló en programas de radio, en podcasts, en foros de mujeres. No lo hizo por fama sino porque sentía que su dolor tenía que servir para algo más grande. Y casi una sola mujer ve esto, y decide no seguir aguantando. Me dijo una noche con los ojos brillantes. Diga, entonces todo lo que pasé tuvo sentido, Carlos apeló, por supuesto. Intentó decir que los videos estaban sacados de contexto, que eran pruebas privadas y... Pero las grabaciones hablaban solas. Los jueces no tuvieron dudas. Su apelación fue rechazada. Perdió el trabajo, los amigos, la reputación, la libertad. Su nombre se volvió sinónimo de advertencia. Que no seas como ese hombre que se reía mientras golpeaba a su esposa. Pasaron los meses, y Elena empezó a reconstruir su vida a su ritmo. Volvió a la enfermería, pero eligió turnos tranquilos en pediatría. Le encantaba cuidar niños. Decía que cada sonrisa de un paciente le devolvía un pedacito de la suya propia. Empezó a salir con amigas, a viajar cortito con Sofía, a permitirse pequeños gustos que antes le parecían imposibles. Un café sola en una terraza, leer un libro hasta tarde sin mirar el reloj con miedo. Una tarde, mientras veíamos a Sofía jugar en el jardín, Elena me tomó la mano y me dijo con voz suave: «Ya va, mamá. Gracias. Gracias por no rendirte cuando yo no tenía fuerzas. Gracias por hacer ruido cuando yo solo sabía callar». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Diega, no me agradezcas, mi amor. Lo hice porque te amo, y porque ninguna madre debería ver cómo apagan la luz de su hija sin hacer nada. Hoy, cuando miro atrás, veo que la traición nos destrozó. Sí, pero también nos obligó a reconstruirnos más fuertes, más sabias, más unidas. Aprendimos que el amor verdadero no controla, no humilla, no graba el dolor para revivirlo. El amor verdadero protege, levanta, sana. Y si hay una lección que quiero dejarles a todos los que escuchan esta historia es esta: no ignores las señales, no te calles por miedo, no pienses que Uga es solo una vez o que a él va a cambiar. Habla, pide ayuda, sal. Porque del otro lado del silencio hay vida. Hay risas, hay libertad, hay una madre, una hija y una nieta que hoy pueden mirar al sol sin miedo. Y eso
Eso vale más que cualquier venganza. Eso es justicia de verdad. Las reflexiones llegaron con el paso de los meses, como olas suaves que llegan después de una tormenta feroz. A veces, en las noches tranquilas, me sentaba en el porche con una taza de té en las manos y dejaba que los recuerdos pasaran frente a mí, uno por uno como escenas de una película que ya no me aterrorizaba. La traición de Carlos no fue solo un golpe físico, fue un corte profundo en el alma. Nos hizo dudar de todo, del amor, de la confianza, de las promesas que se hacen frente a un altar. Durante mucho tiempo, Elena cargó con la culpa. Daga, ¿por qué no me fui antes? ¿Por qué permití que Sofía viera eso? Yo la escuchaba en silencio y luego le respondía lo mismo, con la voz baja pero firme. Y no fue tu culpa, mi amor. El que lastima siempre busca que la víctima se sienta responsable. Pero tú no elegiste el dolor. Él lo eligió por ti. Aprendimos que el abuso no siempre empieza con gritos y golpes. Empieza con comentarios, eca inocente seo, con celos disfrazados de cariño, con el lento robo de la libertad. Y el silencio, oh, el silencio, es el mejor aliado del abusador. Cada vez que callamos por vergüenza, por miedo, por esperanza de que Ada cambie, le damos más poder. Nosotros lo rompimos. Y al romperlo, no solo nos salvamos a nosotras, ayudamos a otras a encontrar el valor. Hoy Elena es una mujer diferente. Más fuerte, sí, pero también más suave consigo misma. Ya no se exige ser perfecta. Ya no se esconde detrás de sonrisas forzadas. Cuando habla con otras mujeres que están en el mismo lugar donde ella estuvo, sus ojos brillan con una compasión que solo nace del dolor vivido. «Ya no estás sola allí», les dice. «¿Qué va? ¿No es tu culpa?» Cada palabra es un puente que construye para que otras crucen. Sofía crece rodeada de amor verdadero. Aprende que los abrazos no deben doler, que las voces altas no son normales, que pedir ayuda es de valientes. Cuando me mira y me dice, abuela, te quiero mucho, siento que todo el sufrimiento valió la pena. Porque ella nunca tendrá que vivir lo que vivió su mamá. Y yo he aprendido que ser madre no termina cuando los hijos crecen. Ser madre es estar dispuesta a pelear contra el mundo entero si es necesario para que tu hija vuelva a respirar sin miedo. La lección más grande que nos dejó esta pesadilla es esta. Si ves las señales, no las ignores. Si escuchas un grito ahogado, no finjas que no lo oíste. Si alguien te cuenta su dolor, no le digas y que aguanta un poco más yo. Extiende la mano, haz ruido, denúncialo. Porque detrás de cada puerta cerrada puede haber una Elena, una Sofía, una María esperando que alguien rompa el silencio. La venganza, al final, no fue destruir a Carlos. Fue reconstruir lo que él quiso destruir. Fue devolverle la voz a quien se la quitó. Fue demostrar que el amor de una madre puede más que cualquier crueldad. Y eso, amigos, no es solo justicia, es una victoria que nadie nos puede quitar. Nunca más silencio, nunca más miedo, solo vida, solo amor, solo nosotras. La traición nos marcó con fuego, pero también nos enseñó a renacer desde las cenizas. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo no solo el dolor, sino la fuerza que nació de él. Y quiero dejarles, con el corazón en la mano, las lecciones que esta pesadilla nos grabó en el alma. Primero, el abuso no llega con un cartel de advertencia. Empieza con detalles que parecen pequeños, casi románticos. Un te quiero tanto que no soporto que salgas sin mí yo. Un comentario disfrazado de broma. Tú no sirves para eso, yo. Celos que al principio halagan. Pero poco a poco, esos detalles se convierten en cadenas. Y cuando te das cuenta, ya estás atrapada preguntándote si el problema eres tú. No lo eres, nunca lo eres. Segundo, el silencio mata más que los golpes. Cada vez que callamos por vergüenza, por miedo a que no nos crean, por esperanza de que mañana cambie, le damos oxígeno al monstruo. El silencio no protege, el silencio permite. Yo tardé demasiado en hacer ruido, pero cuando lo hice, el eco fue tan fuerte que llegó a millones. Y muchas mujeres me escribieron, tu historia me dio el valor de hablar. Hablar salva vidas. Hablar rompe el ciclo. Tercero, la venganza verdadera no es destruir al otro con odio. Es reconstruir lo que él quiso destruir. No fue suficiente que Carlos perdiera su libertad. Lo más poderoso fue ver a Elena volver a reír, ver a Sofía correr sin miedo, ver nuestra casa llena de luz otra vez. La verdadera victoria no está en ver caer al culpable, está en levantarnos nosotras, más altas, más luminosas, más libres. Cuarto,
El amor de verdad no lastima, no controla, no humilla, no graba tu dolor para revivirlo después. El amor verdadero te hace más grande, no más pequeña, y cuando lo encuentras, ya sea en una madre, en una amiga, en una hija, o algún día en una nueva pareja, lo reconoces porque no te pide que te apagues para brillar él. Y la lección más importante de todas, nunca subestimes el poder de una madre que protege a su hija. No hay fuerza en el mundo que pueda contra ese amor feroz, inquebrantable, dispuesto a todo. Yo no soy una heroína, solo soy una mamá, que se negó a ver cómo apagaban la luz de su niña sin pelear hasta el último aliento. Así que, si estás escuchando esto y sientes que algo dentro de ti grita, Egaya bastao, escúchalo. Pide ayuda. Busca una mano. Rompe el silencio. Porque del otro lado hay vida. Hay risas que creías perdidas. Hay noches sin miedo. Hay mañanas donde puedes despertar y sentir que eres tú misma otra vez. Hoy Elena, Sofía y yo seguimos adelante, no sin cicatrices, pero con ellas como prueba de que sobrevivimos, y que sobrevivir no es suficiente. Merecemos florecer. Gracias por escuchar nuestra historia. Si alguna vez necesitas un recordatorio de que no estás sola, aquí estamos. Nunca más silencio. Nunca más miedo. Solo nosotras, brillando. Hasta la próxima. Cuídense mucho.